El sol de la tarde descendía sobre Madrid, tiñendo los edificios antiguos con un brillo dorado mientras la ciudad mantenía su ritmo acelerado. Turistas con cámaras colgando del cuello caminaban sin prisa, trabajadores regresaban del empleo mirando el reloj con impaciencia, y el murmullo de voces se mezclaba con el sonido de autobuses y vendedores callejeros. En medio de ese compás urbano avanzaba Javier Muñoz, un niño de 10 años, de cabello oscuro y rizado, mochila gastada a la espalda y el paso ligero de quien conoce esas calles como si fueran una extensión de su casa. Había salido a realizar un recado para su madre, que trabajaba largas horas en una cafetería cercana y regresaba pensando en el aroma del pan recién hecho que solía impregnar su pequeño piso en Carabanchel. Javier era acostumbrado a moverse solo. Su barrio le había enseñado a observar, escuchar y seguir adelante sin llamar demasiado la atención. Sin embargo, algo distinto ocurrió al pasar por la Puerta del Sol. Entre las personas que se cruzaban de un lado a otro, un detalle inmóvil le llamó poderosamente la atención. Junto a un banco de piedra, casi confundida con el suelo, yacía una joven. Javier frenó. Hubo un tirón en su pecho que lo obligó a mirar con detenimiento. Los demás apenas giraban la cabeza un segundo antes de continuar su camino. La chica tendría unos 15 años, piel muy blanca, cabello largo y castaño que le cubría parte del rostro y una mochila semiabierta a su lado. Permanecía inmóvil, respirando de forma tan leve que costaba percibirlo. Javier sintió un cosquilleo de nervios, esa mezcla de miedo y responsabilidad que pocos niños deberían experimentar tan temprano. Recordó frases escuchadas tantas veces: no te metas, no es asunto tuyo, mejor no acercarse. Pero aquellas palabras no lograban mover sus pies. Dio unos pasos y se agachó con cuidado. Observó su rostro, pálido como si la vida hubiera decidido alejarse lentamente. Javier tragó saliva e intentó pensar. Recordó vagamente un programa de televisión donde viene explicado que si alguien respiraba mal, había que inclinar la cabeza hacia atrás para abrir el paso del aire. Lo intentó con suavidad, temiendo lastimarla. Algunas personas le dedicaron miradas dudosas. Una señora murmuró que sería otro caso de jóvenes perdidos. Un hombre negó con la cabeza, murmurando para sí que los problemas se buscan solos. Javier quiso defenderla, aunque no la conocía, pero permaneció callado. El viento agitó el cabello de la chica y fue entonces cuando vio algo a su lado. Un teléfono móvil con la pantalla agrietada, encendido todavía. Había una llamada perdida. Un nombre sobresalía: papá. El corazón de Javier dio un salto. ¿Debería llamar? ¿Lo acusarían de algo? ¿Pensarían que era un engaño? Miró alrededor esperando ver a alguien más intervenir, pero nadie se detenía. El miedo no podía ser mayor que la urgencia que veía en ese pecho que subía y bajaba errático. Con manos temblorosas, tomó el teléfono, lo limpió con la manga y pulsó al contacto. El tono sonaba, un pitido, luego otro, hasta que una voz masculina, grave y seria, respondió con tono impaciente. A Javier casi se le paralizó la lengua. Respiró hondo y consiguió decir: «Señor, su hija está en el suelo, aquí, en Sol, no despierta». Del otro lado hubo silencio, no uno vacío, sino cargado de incredulidad. La voz volvió, ahora más áspera, pidiendo explicaciones, dudando, preguntando quién hablaba y qué buscaba. Javier sintió las lágrimas picarle los ojos, no de tristeza, sino de impotencia. «No quiero nada», dijo, «solo venga, ella necesita ayuda». Las palabras, frágiles pero honestas, parecieron atravesar la distancia. La voz cambió apenas, como si hubiera comprendido que aquello no sonaba a broma. Preguntó la ubicación exacta y Javier la explicó torpemente, señalando edificios que nadie en el teléfono podía ver. Después de un breve silencio, la llamada terminó. Javier permaneció junto a la chica, acomodando su cabeza como había aprendido. El cielo se oscurecía rápidamente y el aire se tornaba más frío. Algunos transeúntes se asomaban por curiosidad, pero seguían su camino. El niño se acurrucó en su chaqueta y murmuró palabras tranquilizadoras que tal vez ella no escuchaba, pero que le daban valor. Habló de su madre, del olor a café que envolvía la cocina, del balón viejo con el que jugaba en la plaza y de cómo Madrid, tan grande,
A veces se volvía pequeña y solitaria. Entonces lo oyó. Un motor potente se aproximaba. Luces intensas cruzaron la plaza y un coche negro y reluciente se detuvo de golpe. De él bajaron hombres vestidos de traje oscuro con expresión firme, y justo detrás apareció un hombre alto, de rostro serio y mirada urgente. Javier sintió que algo importante estaba por suceder, pero mantuvo su posición al lado de la chica, decidido a quedarse hasta que la ayuda fuera real. Del coche descendió un hombre alto, con traje oscuro y una postura tan marcada que parecía cortar el aire a su alrededor. Su nombre era Alejandro Salvatierra, empresario conocido en toda España por sus inversiones en construcciones y tecnología. Su rostro reflejaba poder, pero en aquel instante revelaba algo más profundo, un miedo contido. Sus ojos se arreglaron inmediatamente sobre la joven en el suelo y después sobre Javier, que seguía con las manos visibles, intentando demostrar que no significaba amenaza alguna. Alejandro se agachó junto a la hija, con gestos rápidos pero temblorosos. «Lucía, cariño, estoy aquí». La voz le salió quebrada, desprovista de esa seguridad con la que hablaba en entrevistas y reuniones. Javier tragó saliva y dio un paso atrás, dejando espacio. Uno de los hombres de seguridad observaba al niño con desconfianza, como si cada movimiento suyo pudiera significar algo oculto. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, se escucharon sirenas acercándose. La ambulancia llegó con rapidez. Los paramédicos descendieron, evaluaron la situación y comenzaron procedimientos con una coordinación admirable. Uno de ellos observó cómo la cabeza de la chica ya estaba inclinada hacia atrás y preguntó quién lo había hecho. Javier levantó apenas una mano, tímido. El paramédico asintió. «Bien hecho, evitaste que la vía respiratoria se cerrara». Alejandro miró al niño como si lo viera de nuevo por primera vez, no como una posible amenaza, sino como un aliado inesperado. Lucía fue colocada en la camilla, conectada a equipos, asegurada para el traslado. Antes de que cerraran la puerta de la ambulancia, Alejandro dudó, miró a Javier y con un gesto breve indicó a su equipo que lo acompañara. Javier se quedó inmóvil. ¿Debería subir? ¿Y su madre? ¿Y si pensaban que era culpable? Los pensamientos se arremolinaban, pero el impulso de quedarse cerca de aquello que había empezado le empujó a aceptar. El trayecto fue corto, pero en la mente del niño duró siglos. Madrid pasaba rápida tras los cristales, luces, carteles, personas volviendo a casa sin saber que, en una ambulancia, alguien luchaba. Javier mantenía las manos entrelazadas sobre las rodillas en silencio absoluto. Al llegar al Hospital La Paz, las puertas se abrieron con la misma urgencia que el corazón del niño sentía. Lucía desapareció entre médicos, enfermeras y órdenes rápidas. Alejandro quedó de pie en el pasillo, respirando con dificultad. Sus manos se apretaban y aflojaban, como si intentara exprimir el miedo. Javier se mantuvo a una distancia prudente, sin saber dónde colocarse ni qué esperar. Un miembro de seguridad le ofreció un vaso de agua, que él aceptó con gratitud silenciosa. El hospital estaba lleno de sonidos, pasos, conversaciones en voz baja, el eco distante de un carrito metálico. Y sin embargo, el espacio entre Javier y Alejandro parecía habitado solo por un tenso silencio. Con el pasar de los minutos, las miradas ajenas comenzaron a notar aquella escena poco habitual. Un hombre que aparecía frecuentemente en las noticias, con traje elegante, y un niño con ropa sencilla, esperando juntos. Un par de personas susurraban a distancia, intentando adivinar qué los relacionaba. Javier sintió las mejillas arder, consciente de cada mirada, como si cargara un secreto pesado, aunque no hubiera hecho más que ayudar. Finalmente un médico apareció llamando a Alejandro por su apellido. Él acudió inmediatamente, y Javier, sin ser invitado ni expulsado, siguió a paso pequeño. El médico explicó que Lucía estaba estabilizada, que la rápida respuesta había sido crucial y que ahora necesitaba reposo y observación. Alejandro cerró los ojos en alivio. Quizás era la primera vez en muchas semanas que respiraba sin la presión de negocios o expectativas. El empresario se volvió hacia Javier. Su mirada ya no tenía la dureza inicial. «Tú estabas allí cuando nadie más lo estaba».
Javier bajó la mirada y encogió los hombros. «No podía irme», murmuró. Alejandro asintió, como si esa frase guardara la verdad que muchas veces los adultos olvidan. No pudo decir nada más. El agradecimiento a veces no cabía en palabras. Parecía que la calma volvía, pero la noche aún guardaba una última emboscada. Un sonido agudo como un pequeño alarme resonó desde la sala donde estaba Lucía. Enfermeras se movieron de inmediato. Alejandro quedó congelado apenas un instante antes de dirigirse hacia la puerta, siendo detenido con suavidad por una enfermera, que le pidió esperar. Javier sintió el ambiente tensarse de nuevo, como si la esperanza, recién instalada, pudiera quebrarse con un soplo. Los minutos se volvieron lentos, densos. Alejandro apoyó una mano contra la pared y la otra en la frente, tratando de mantener la calma. Javier apretó la mochila entre los brazos, deseando que la puerta volviera a abrirse con buenas noticias. La incertidumbre se instaló nuevamente, fría como la madrugada madrileña que avanzaba afuera. En aquel pasar de segundos eternos, el destino parecía detenerse sosteniendo en un hilo lo que más les importaba. La madrugada se adentraba en el hospital como un invitado silencioso. Las luces de neón mantenían los pasillos despiertos, pero las sombras en las esquinas recordaban que fuera la ciudad dormía. Alejandro no se sentaba, caminaba de un extremo al otro, esperando cualquier señal de los médicos. Aunque acostumbraba a tomar decisiones grandes y rápidas, en ese momento no podía hacer más que aguardar. Javier estaba sentado en una silla demasiado grande para él, con los pies colgando. Le costaba mantener los ojos abiertos, pero permanecía. Miraba a Alejandro y sentía que, de alguna forma, estaban conectados por la misma preocupación, aunque sus mundos fueran completamente distintos. Pensó en su madre, en lo preocupada que estaría, pero el instinto le decía que no debía abandonar el hospital hasta saber que Lucía estaba a salvo. Un médico salió finalmente de la habitación. Su rostro ya no mostraba urgencia, pero tampoco plena tranquilidad. Explicó que Lucía había presentado una complicación, pero que habían actuado rápido y ella había vuelto a estabilizarse. La recuperación demandaría paciencia y monitoreo. Alejandro soltó un suspiro profundo, casi como si volviera a aprender a respirar después de tanto tiempo conteniendo el aire. Javier también aflojó los hombros, como si la tensión se deshiciera un poco con aquellas palabras. Alejandro observó a Javier con una mezcla de admiración y pregunta. Hizo señas al niño para acercarse. Se sentaron en un rincón menos transitado del pasillo, junto a una máquina de café que zumbaba sin descanso. Alejandro habló primero. ¿Cómo supiste qué hacer? Javier frunció la frente, buscando las palabras. Lo vi en la tele, en un programa. Decían que para que una persona respirara mejor, había que ponerle la cabeza así. Hizo el gesto con sus manos. Alejandro inclinó la cabeza, sorprendido. ¿Y no tuviste miedo? Javier se encogió de hombros. Sí, pero más miedo me daba dejarla sola. El silencio que siguió no fue incómodo. Alejandro pensaba en la cantidad de decisiones que tomaba a diario, casi siempre pesadas por contratos, inversiones y riesgos calculados. Y sin embargo, un niño había tomado una decisión valiente sin esperar nada a cambio. Los valores que exigían quienes trabajaban para él, lealtad, compromiso e integridad, los había encontrado en un pequeño desconocido que no buscaba reconocimiento. Las horas pasaban lentas. De vez en cuando una enfermera se acercaba para avisar que Lucía descansaba. Javier empezó a sentir el cansancio como una manta pesada, pero se negaba a dormir. Alejandro se dio cuenta y le ofreció una bebida caliente de la máquina. Era amarga y muy fuerte, pero Javier agradeció el gesto. Sorbió un poco, no por el sabor, sino por el calor que le devolvía energía al cuerpo. El hospital parecía un lugar distinto por la noche. Menos ruido, más reflejos en el suelo pulido, más pensamientos sueltos en el aire. Alejandro comenzó a hablar, sin la rigidez habitual en su voz.
contó que Lucía era su hija única, que desde la muerte de su esposa había intentado protegerla con todo lo que tenía, pero que quizá había confundido protección con distancia. El trabajo lo había distraído de los detalles simples. Javier escuchaba con atención, sin saber muy bien qué decir, pero comprendiendo que a veces los adultos también cargaban dolores que no confesaban fácilmente. Entonces la enfermera apareció otra vez, esta vez con una noticia diferente. Lucía estaba despierta y preguntaba por su padre. Alejandro se levantó de inmediato. Antes de entrar, miró a Javier. ¿Quieres venir? El niño negó con timidez, pensando que aquellas eran cosas de familia. Alejandro sonrió con calidez. Ella preguntó por ti también. Javier abrió los ojos sorprendido y finalmente asintió. Entraron despacio. Lucía estaba recostada, pálida pero con los ojos abiertos. Cuando vio a Javier, sonrió suavemente, con voz débil dijo: «Tú estabas allí». Javier se acercó y respondió: «No quería irme». Ella extendió una mano y él la tomó con cuidado. El encuentro fue breve pero intenso. No necesitaban decir mucho, las miradas hablaban. Después de unos minutos, la enfermera pidió que dejaran descansar a la paciente. Alejandro y Javier salieron. El empresario colocó una mano en el hombro de Javier y lo guió hacia la sala de espera. A la distancia, sin que se dieran cuenta, algunos curiosos empezaban a tomar fotografías y comentaban lo sucedido. El rumor no tardó en cruzar las paredes del hospital. Lo que comenzó como un pequeño acto anónimo, ahora comenzaba a convertirse en noticia. Pero nada estaba decidido aún, y tanto Javier como Alejandro lo presentían. Algo en esa noche señalaba que el desenlace todavía aguardaba, pendiente entre la posibilidad de olvidar y la de transformar. Los dos se quedaron frente a la ventana, mirando cómo las luces de Madrid titilaban a lo lejos. No sabían qué dirección tomaría la historia, pero comprendían que la madrugada que habían compartido ya los había cambiado, y que a veces los encuentros que no se planean terminan siendo los más importantes. La mañana llegó sin pedir permiso. Los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas del hospital y daban a las paredes un tono menos frío. La tensión de la madrugada parecía haberse disuelto, aunque quedaba un leve temblor en el aire. Durante la noche, algunas personas habían tomado fotografías y grabado pequeños vídeos en el pasillo, sin que Alejandro o Javier lo notaran. Para cuando amaneció, el incidente ya comenzaba a circular en redes sociales. Mientras Javier esperaba en una silla junto al ventanal, un periodista apareció acompañado de un camarógrafo, preguntando con insistencia por el niño héroe. El menor abrió los ojos con sorpresa, sin saber cómo reaccionar. Alejandro salió del cuarto de Lucía al escuchar el alboroto. Su primera reacción fue bloquear el paso de la prensa, acostumbrado a controlar cada aparición pública. Sin embargo, algo lo detuvo: el miedo de Javier. Ese niño no estaba preparado para cámaras ni micrófonos. Alejandro habló con voz firme, pero sin brusquedad. No habrá declaraciones. El menor no está aquí para ser exhibido. Los periodistas intentaron insistir, mencionando el derecho a informar, pero Alejandro los llevó a un lado para una breve conversación privada. Después de unos minutos, se retiraron con cierta frustración. Javier lo observaba sin saber qué había dicho para lograr que se marcharan. Alejandro solo respondió: «A veces proteger vale más que explicar». Poco después llegó la madre de Javier, con el delantal de la cafetería todavía amarrado y el rostro lleno de preocupación. Abrazó a su hijo con fuerza, regañándolo y agradeciéndole en la misma medida. Javier le contó, como pudo, lo que había pasado. Ella miró a Alejandro sin saber con certeza si debía agradecerle o reclamarle por haber permitido que el niño permaneciera toda la noche. Fue entonces cuando Lucía pidió verlo nuevamente. Su madre aceptó, aunque con cautela. Dentro de la habitación, Lucía sonreía más tranquila. Miró a Javier como si fuera alguien con quien compartía un secreto importante. Alejandro estaba a su lado, más relajado que en la noche anterior. Lucía habló primero. «Gracias. Me asusté. No recuerdo mucho, solo que todo se volvió oscuro.
Javier respondió con sinceridad: «Yo también tuve miedo, pero no quería dejarte sola». La joven apretó su mano y asintió. Alejandro, con voz más suave de lo habitual, comentó: «Lo que hiciste cambió todo. Si hubieras pasado como los demás». No soy diferente. Solo me detuve». Alejandro sonrió, como si aquella frase fuera la llave que abría muchas puertas en sus pensamientos. Conmovido por la humildad del niño, el empresario tomó una decisión repentina pero sentida. «Javier, ¿qué te gustaría hacer cuando seas mayor?». El niño se quedó pensativo. «No sé. A veces pienso en ser médico, otras en jugar fútbol». Alejandro asintió. «Sea lo que sea, me gustaría ayudarte, no como recompensa, sino porque el mundo necesita a personas que se detienen, personas que miran». La madre de Javier abrió los ojos sorprendida, sin saber qué responder. No estaban acostumbrados a oportunidades así. Pasaron algunos días, Lucía se recuperó y regresó a su casa. Alejandro cumplió con su palabra. Visitó el barrio de Javier, conoció su casa, su familia, su realidad. No llegó en coche de lujo ni con cámaras, sino caminando, como cualquier vecino que toque el timbre con respeto. Los vecinos observaban curiosos y Javier sentía una mezcla extraña entre orgullo y timidez. Alejandro ofreció apoyo para los estudios de Javier, así como la posibilidad de que Lucía y él mantuvieran contacto. No prometió un futuro perfecto, pero sí abrió puertas que antes parecían invisibles. Y lo hizo sin alardes, porque entendió que ayudar no era exhibición, sino acto silencioso. Con el tiempo, aquella noche en la Puerta del Sol se convirtió en historia contada en voz baja, recordada por quienes la vivieron y comentada por quienes la escucharon. Las redes sociales continuaron hablando por un tiempo, pero luego el mundo siguió su ritmo veloz. Sin embargo, en el corazón de quienes compartieron aquella madrugada, algo había cambiado. Javier comprendió que aun cuando se siente miedo, avanzar es posible. Alejandro descubrió que la fortaleza no siempre está en el control, sino en la vulnerabilidad. Lucía aprendió que hay desconocidos que se convierten en parte de la historia sin ser invitados. Y quizás lo más importante, muchas personas que escucharon aquella historia comenzaron a cuestionarse si, en lugar de seguir de largo, podrían detenerse la próxima vez, porque a veces el gesto más sencillo puede alterar destinos enteros. Si alguien está viendo o escuchando esta historia ahora mismo, tal vez se pregunte: ¿y yo? ¿Qué haría? Comenten ahí abajo, cuenten si ya han vivido algo parecido y sigan el canal para más historias como esta, donde un simple acto de bondad es capaz de transformar vidas.